Hermanos, es un gozo estar aquí. Les traigo un saludo de sus hermanos de Iglesia Bíblica Sola Gracia. Alabamos al Señor por la forma que está trabajando en nuestro país. Realmente vemos aquí un avivamiento del Espíritu de Dios, que es un testimonio para muchas iglesias y en muchos países también. Y yo alabo a Dios porque tuve el privilegio de estar con el pastor Eric Gómez por muchos años ministrando juntos en iglesias bíblicas del Señor Jesucristo. Aunque ustedes me ven así jovencito, yo tengo 44 años de casado. Hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, tú moras en los cielos y nosotros nos postramos delante de ti para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. A ti queremos darte la gloria, la honra y el loor en este día. Darte gracias por tu palabra que ya ha sido predicada por el pastor Pedro Juan. Darte gracias por las alabanzas. Darte gracias por esta tu iglesia que organiza esta conferencia. Señor, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es saber que allí tú envías bendición, pero sobre todas las cosas, qué bueno es venir aquí a aprender de tu palabra, oh Señor, para conocerte cada vez mejor, para poder adorarte en espíritu y en verdad, para poder proclamar las glorias, las bondades y las misericordias de nuestro Dios, para que otros puedan conocer ese bendito evangelio y ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que no sean estos un impedimento para nosotros gozarnos en ti. Y en la medida que vamos escuchando tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo la vaya aplicando conforme a la necesidad de cada uno. Qué bueno es saber que tú produces la herida en nosotros con tu palabra, pero tú la sanas también, Señor. Y te alabamos por ello también. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes, por el privilegio, el honor que es para nosotros estar aquí con nuestros hermanos compartiendo tu palabra. Ven, Señor, continúa en medio nuestro. Bendícenos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 15. A mí me asignaron predicar del tema de la justicia, hombres en extinción, el hombre justo. Y me pareció que lo más apropiado era predicar de este salmo, donde vemos muchas características de este hombre justo. Ya lo tienen en sus Biblias manuales y digitales. Vamos a leer la palabra entonces, mis hermanos. Salmo capítulo 15, versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio suyo no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá como, mis hermanos, firme. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que permanezcamos firmes. En este salmo él hace una pregunta al inicio: ¿quién podrá adorar en tu santuario, Señor? ¿Quién podrá entrar en tu presencia? Fíjense que él no está preguntando ¿cómo puedo llegar al cielo? Esa no es la pregunta. Él no estaba pidiendo una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer para ganarse un lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa gracia viene a nosotros a través de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. La pregunta que Él nos está haciendo aquí es ¿cómo debe vivir un seguidor de Dios? En otras palabras, ¿cómo debe vivir un discípulo de Dios? ¿Cómo vivimos nosotros esa vida de integridad, de justicia y de santidad? ¿Por qué? Porque esa fe que salva es la misma fe que nos santifica. Amén. La fe que nos salva nos santifica, da como resultado, vamos a decirlo así, una vida de santificación. Pero ¿qué pasa, mis amados? Que los hombres cristianos que andan en integridad, que obran justicia y son santos, no son muy comunes en el día de hoy. Y realmente fue como el pastor Edwin y los organizadores de esta conferencia pusieron el tema: hombres en peligro de extinción. Si vemos las redes, si vemos la televisión y en nuestra propia experiencia, ¿qué es lo que vemos? Bueno, líderes eclesiásticos envueltos en problemas de malversación de fondos, en problemas sexuales, pecados sexuales. Si vemos la sociedad, políticos que aceptan sobornos, cometen actos indecentes. En las empresas vemos empleados que roban a sus empleadores. Es común en la universidad ver a jóvenes estudiantes que lo que hacen es trampas en los exámenes. En algo tan limpio, si podemos decir así, como los deportes, vemos cómo los deportistas utilizan sustancias para maximizar, ¿verdad?, su rendimiento, lo que llaman el dopaje, y hay que estar continuamente chequeándolos. Veía un video los otros días de un ciclista que él había ganado muchísimas competencias, pero los jueces del evento veían que cuando él estaba subiendo, él le hacía así como al mango de la bicicleta, y era que tenía una conexión eléctrica, y cada vez que hacía así, conectaba esa conexión eléctrica, y eso lo ayudaba a pedalear mucho más rápidamente. Los políticos en nuestros países, por ejemplo, ellos no hacen campaña diciendo cuál va a ser su programa de gobierno. Ellos lo dicen porque tienen que tener un programa de gobierno. Ellos hacen campaña desacreditando a los demás y buscando los trapos sucios de los demás para sacárselo en público. Todos hemos trabajado en empresas y vemos cómo hay compañeros de trabajo que no llegan a tiempo a las empresas en su horario, son los que se van más temprano, le dan 10 minutos para beber café y duran media hora, se pasan el día entero barajando. Eso no es honestidad, eso no es integridad, eso no es justicia. Y vemos también, como decía al principio, muchos líderes cristianos viviendo vidas que son inconsistentes con lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, como representantes de Cristo en este mundo, que estamos aquí para glorificar su nombre, debemos ser hombres de integridad. Y este salmo me pareció apropiado porque tiene una serie de características que son muy pertinentes para el tema que estamos tratando. Pero déjenme explicarles el salmo antes de estudiarlo para que lo entendamos. Se cree que ese salmo fue escrito en el tiempo que se trasladó el arca de Dios, el arca de la alianza, como se registra en 2 de Samuel 6, cuando se trasladó a Jerusalén. El Señor, aquí dice el salmista David: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo? Ambas preguntas, fíjense, que tratan lo mismo, de quién podría acercarse a Dios, quién podría acercarse a su presencia. Recuerden que le dije que fue en el tiempo, se cree que fue trasladada el arca. A David le preocupaba que la adoración a Dios pudiera degenerar en un ritual, y este salmo es un recordatorio, óigame bien, un recordatorio de la verdadera naturaleza del adorador de Dios.
Pero esa verdadera naturaleza del adorador no se ve en el que levanta la mano aquí, cierra los ojitos, lo cual es muy bueno, mis hermanos, alabando al Señor. Se ve en el carácter de aquellos que vienen a adorar al Señor. Porque es muy fácil cerrar los ojos y levantar la mano y decir amén, gloria a Dios. Está muy bien, yo no digo que sea mal. El punto es qué hay detrás de eso. Recuerden que la primera vez que se llevó el arca a Jerusalén, el arca se iba a caer, la llevaban en una carreta primero, se iba a caer, Usa metió la mano y ¿qué pasó? Fue fulminado. ¿Por qué? Porque Dios había dado directrices específicas de cómo se debía trasladar el arca. Que se debía poner esos postes a través de las argollas, se debía cargar así. ¿Y quiénes eran los que debían llevar el arca? Los levitas eran que debían llevar el arca. Y Dios lo mandó que fuera de esa manera. Hermanos, hay veces que uno dice, wow, pero qué barbaridad. Pero usa lo que quería hacer un favor y agarrarla, pero que Dios no te llamó a eso. Fíjense, no, Él había dado mandatos específicos de cómo debemos hacer las cosas. Y Él no quería que el arca sufriera daño. Pero miren, hermanos, debemos dar gracias a Dios que solamente fue Usa que murió. Y no todos los que estaban ahí, que montaron el arca en la carreta y todas esas cosas que pasaron. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, óyeme bien, debe hacerse a la manera de Dios. Y el problema que estamos viviendo hoy en día es que los hombres quieren hacer las cosas como a ellos les parece. Y están continuamente ofreciendo fuego extraño en la presencia del Señor. Y misericordioso es el Señor que no nos ha fulminado. ¿Quién está calificado para estar cerca de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién puede morar en la tienda de Dios? ¿Quién puede morar en su monte santo, en su presencia? ¿Cuáles son las características de esa persona, de ese hombre que mora en la presencia de Dios? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Las características del hombre que mora en la presencia de Dios. Miren el versículo 2. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El hombre de integridad, como nos definió el pastor Pedro Juan, es aquel que aún tiene una correcta relación con Dios. Es aquel que es transparente internamente. Es un hombre que es equilibrado, es irreprensible. Y cuando decimos irreprensible, no es que no tiene pecado, sino que cuando tiene pecado lo confiesa en la presencia de Dios. Vamos a decirlo así, es un israelita en el cual no hay engaño. No que es perfecto, en el cual no hay engaño. Pero, como nos explicó el pastor, el énfasis está en esa conducta moral. Todos esos ejemplos que él buscó para mostrarnos que es un hombre que camina en integridad, que tiene un carácter moral, honesto, honorable, respetable. Spurgeon decía que ese hombre íntegro es como el hombre que camina en la cuerda floja. El que camina en una cuerda floja tiene que caminar por la línea, porque si pierde el equilibrio, se va para un lado, se murió porque se cayó. Y esa palabra de integridad, como nuestro pastor nos enseñó, es la que se utiliza para describir a Noé, para describir a David, para describir a Job. Fíjense cómo en el caso de Noé, en Génesis 6:5 se nos describe a la humanidad como malvada. Se nos dice que todo intento de los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. Pero hace un contraste con Noé y se nos dice que Noé era un varón justo, irreprensible. Esa palabra irreprensible es la palabra de íntegro, irreprensible en su tiempo. Y se nos dice que Noé caminó con Dios. El hombre íntegro va a caminar con Dios, no importa lo que estén haciendo las personas que estén alrededor. El pastor nos enseñó, y hago un repaso porque esto está en el texto, cómo Job era un hombre intachable en su carácter. Y eso, mis hermanos, es una gracia que viene de Dios.
Nosotros tenemos que trabajar para tener esa irreprensibilidad, para ser hombres de integridad. Pero aquí se nos dice en segundo lugar que ese hombre obra justicia. O sea, él no solamente piensa lo correcto, es un hombre íntegro, sino que él actúa fruto de esa integridad, pero actúa no como a él le parece, sino conforme al estándar moral de Dios. Es un hombre que anda derecho. Fíjense que dice, obra justicia. Él anda según una regla. Él hace lo que es justo y así refleja el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque, como dije, vive de acuerdo con los estándares morales y éticos de Dios en su vida. Tiene cuidado de tener una conciencia libre de ofensa ante Dios y ante los hombres. Yo puedo pensar lo mejor del mundo. Yo puedo querer alabar y adorar a Dios. Yo puedo querer andar en integridad. Pero cuando doy el primer paso no lo hago. Ustedes ven, entonces no estoy obrando en justicia. Entonces la fe de este hombre está viva porque se pone en práctica. Hermanos, ¿qué nos dice Santiago 2:17? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está... Eso es lo que vemos en el hombre justo. Nosotros sabemos, como dije al principio, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para andar como diablito? No, para hacer ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Déjeme ejemplificarle en la vida de Job esa diferencia entre la integridad y la justicia. Job, hombre íntegro, intachable, pero era también un hombre que vivía justamente. Él sufrió aflicciones, él lo perdió todo, él perdió hasta su salud, pero él mantiene su integridad. Y él no renuncia a Dios. Él no sabe por qué está sufriendo, pero Job no se desvió de sus principios éticos y morales. Él sigue esperando en Dios, en la situación en la cual se encuentra. En medio de ese sufrimiento, ¿qué hizo Job? ¿Maldijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Glorificó a Dios. Él actuó en justicia. Él actuó conforme a lo que él creía. Dios es un Dios. La mujer le dice, maldice a Dios y muere. Y él que le dice, aunque él me matare, yo voy a esperar en él. ¿Por qué? Porque yo confío en ese Dios. Yo sé en quien he creído. Yo sé que él es poderoso, como dice Pablo, para guardar mi depósito en ese día. Ustedes ven, él no solamente lo creía, sino que él también lo puso en práctica. Y miren, hermanos, cuando uno ha perdido la familia, la riqueza, la salud, que tenía gusanos en la piel, tenía que rascarse con un tiesto, eso es algo triste. Y vienen los amigos entonces y empiezan a decirle que lo de él es por su pecado. Y Job le dice, óigame bien, en 6:29, que su justicia todavía estaba en él. Y dice en Job 29:14 que él se había vestido de justicia y la justicia me vistió a mí. No solamente aquí vemos el carácter íntegro de Job, vemos también su obra de justicia. Y Pablo nos dice, David nos dice aquí que ese ciudadano de Sión es justo, es fiel, es honrado con todos los que trata. Ese hombre, cuando hace un contrato, un negocio, no lo hace en base a una mentira. Ese hombre, como vamos a ver, no perjudica a su prójimo. Ese hombre no es astuto en el sentido de sagaz, de que está buscando su beneficio y demeritar, engañar al otro. Hablando sobre este texto, el pastor Steve Lawson dice lo siguiente. Él define la integridad como la consistencia en cada área de nuestras vidas. Y esto es porque no vivimos dos vidas. Nosotros no vivimos una vida de pecado y otra vida de integridad.
En nuestra relación con Dios debemos tener una sola cara, pero en nuestra relación con los hombres, esa sola cara se debe mostrar. Debemos vivir, mis amados, en el poder del Espíritu Santo. Debemos luchar cada día para crecer a la imagen de Dios. Debemos desear el obedecer, que es mejor que los sacrificios. Si tú eres un creyente, hay una realidad interna en tu corazón. Tú tienes una nueva naturaleza. Tú has nacido de nuevo. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y ese Espíritu Santo te lleva a producir ese fruto del Espíritu en tu vida. Es un hombre íntegro, es un hombre que hace justicia, pero miren lo tercero que nos dice en el versículo 2. Y habla verdad en su corazón. Es un hombre que tiene una sinceridad absoluta. Allí donde solamente Dios nos ve, ahí Él habla verdad, mis hermanos. Es lo que dice el salmista. Él ama la verdad en lo íntimo, en lo más profundo del corazón. Él prefiere morir antes que mentir. Su sí es sí y su no es no. Lo que sale de su boca, óyeme bien los ejemplos que te estoy poniendo, es lo que hay en su corazón. Oye bien, lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón. Santiago 3:2 dice, si alguno no tropieza en lo que dice, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Habla verdad en su corazón. Mis hermanos, muchas veces nosotros pensamos algo y le decimos a otra persona no lo que estamos pensando. Quizás hay alguien que anda todo desaliñado, con la ropa por fuera, en sobrepeso, y tú dices, oye, tú sí te ves bien, pero tú sabes que no es así. O sea, decimos algo que no estamos pensando. Y los magos en eso son los políticos. Los políticos van a los sitios durante la campaña y dicen todo lo que las personas quieren oír. Cuando yo venga aquí, les voy a dar esta tierra para que hagan un parque. Y les voy a dar la tierra de más para allá para que la siembren. Y les voy a dar hasta allá, 10 kilómetros más va a ser de ustedes. ¿Y eso es verdad? No. Pero le digo algo, mis amados. Muchas veces nosotros criticamos a los políticos, pero muchas veces nosotros somos como ellos. ¿Cuántas veces decimos cosas que nosotros no estamos sintiendo? Pero un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre de una conducta intachable, habla desde su corazón. Fíjense que Pablo le dice a los efesios que hablen verdad en amor. Y hay veces, mis amados, que nosotros tenemos que decir la verdad en amor cuando vemos a alguien que no está andando correctamente, por más que lo querramos, que debemos decir, hermano, yo estoy viendo estos patrones en tu vida, yo estoy viendo estos indicios de esto, mi hermano, yo te amo, yo quiero que tú corrijas esos patrones, porque eso no agrada a Dios, tú estás violando la ley de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a personas como Ezequías, que nos dice la Escritura que hicieron lo recto, lo verdadero delante del Señor, que Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque lo hicieron con todo su corazón. Cuando Dios le dice a Moisés que elija ancianos en Israel, le da una característica. Oigan lo que dice en Éxodo 18:21. Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y lo pondrás sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede morar en ese monte santo? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Pero también, en segundo lugar, vemos que ese hombre justo evita el pecado. Y eso está en el versículo 3. David menciona ahora 3 pecados que nosotros debemos evitar. Nos dice que ese hombre
no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Ese hombre va a evitar utilizar su lengua para mentir. Ese hombre va a evitar hacer mal a su prójimo. Ese hombre no se va a unir a los demás para difamar a un amigo. ¿Por qué? Eso está condenado por la palabra de Dios. Eso estaba condenado en la ley. Cuando dice en Éxodo 23:1, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Miren lo que es esto de evitar la calumnia. La palabra calumnia que se utiliza aquí viene de una raíz que significa expiar, explorar. O sea que cuando las personas están calumniando, no solamente están repitiendo mentiras, no solamente están diciendo medias verdades, sino que es cualquier cosa dicha maliciosamente para destruir el carácter de otra persona. Y te digo una cosa, dice la Escritura que la calumnia es una característica de los malvados. En el Salmo 50:19 dice el salmista, da rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Y si tú eres un verdadero adorador, tú no lo debes hacer. Y tú sabes lo que nosotros buscamos cuando estamos calumniando a los demás, hablando de alguien. Que él baje para yo subir. ¿Es eso lo que estamos buscando? Que él baje para que yo me vea mejor. Por eso nosotros, mis amados, debemos tener cuidado con lo que decimos. Inclusive en el mismo cuerpo de Cristo, si vemos a un hermano haciendo algo mal, muchas veces lo que hacemos es bajarlo. Recientemente, en este fin de semana, hubo una conferencia en la Iglesia Bautista de la Gracia de cómo restaurar al hermano caído. La iglesia es un hospital donde todos nos necesitamos, donde todos estamos luchando con nuestro pecado, donde todos vamos camino a la ciudad celestial, mis hermanos. Y nos necesitamos el uno al otro. Por eso en Gálatas, y esto es muy importante, cuando dice, hermanos, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que son guiados por Dios, restáurenlo. Y la palabra que se utiliza ahí por restaurar es cuando una persona se le sale, vamos a suponer, un hueso de su sitio. Imagínense que a mí se me salga, yo no sé de medicina, el manguito rotador. ¿Está bien, pastor? Entonces yo no puedo hacer así. Entonces el cuerpo no funciona bien. Entonces cuando viene Pedro Juan y me ajusta el manguito rotador, ya yo puedo hacer lo que debo hacer. Entonces, cuando hay un hermano que está en pecado, que ha caído, los dones de ese hermano no se están utilizando en el cuerpo de Cristo. Entonces al cuerpo le falta algo. Y nosotros debemos restaurar ese hermano para llevarlo a su posición original. Imagínense que vamos donde el sastre y él nos va a hacer un traje. Y el traje de aquí a aquí tiene 44, de pecho 50, de manga 36, y él aquí le pone la mitad, aquí lo hace de más, y de pecho lo hace estrechito que me queda así. ¿Ese traje fue hecho a la medida? No. Pero dice la Escritura que Dios da los dones por medida para ser utilizado en el cuerpo de Cristo. Y si ese don no está en la medida que debe estar, algo se está perdiendo en el cuerpo de Cristo, mis amados. Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, sin estarlo condenando, sin juicios condenatorios. Y mírate a ti mismo, no seas que tú seas tentado. Yo puedo cometer los mismos pecados que él. Yo puedo hacer las mismas maldades que él ha hecho. Pero nos dice aquí que debemos llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, mis hermanos, la ley del amor cristiano. Pero ese hombre también, ese hombre justo, evita el mal.
Evita practicar el mal contra su prójimo. Y la palabra que se utiliza aquí es todo tipo de daño, mal o pecado que podamos hacer a otra persona. No podemos querer hacer nada que lo dañe, hermano. Muchas veces lo hacemos. En nuestros hogares lo hacemos. Con nuestras esposas lo hacemos. Con nuestros hijos lo hacemos. Y eso es algo vergonzoso. Piensen en eso. Pero también implica dejar de hacer algo a favor de otro cuando el otro lo necesita. Esa no nos gustó, ¿verdad que no? Óigame bien. El hombre justo no va a hacer mal al prójimo, pero si ve a alguien en necesidad también va a ir a ayudarlo. Le voy a poner un ejemplo. No va a hacer nada que le haga un daño al otro. David no fue ungido como rey, ¿sí o no? Pero él no fue rey hasta muchísimo tiempo después. Ustedes que son unos teólogos, yo les voy a preguntar, ¿cuántas oportunidades tuvo David de matar a Saúl cuando Saúl lo estaba buscando? Tuvo un par de oportunidades, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Pero este es mi momento. Él estaba con los asistentes de él, los líderes de él. David, míralo ahí, mátalo ya, este es tu momento. No, yo no voy a pecar contra el Señor de esa manera. Yo voy a esperar el tiempo del Señor. La verdad que si hubiera sido uno de nosotros, ¿qué hacemos? Muchachos, dame la pistola con el peine de 30 tiros y se lo voy a vaciar todito encima. Ustedes se ríen porque saben que lo hacemos. Vamos a ponernos en esta, que a ustedes lo que les gusta es la chelcha y la cosa. Vamos a esto, a la palabra. No tampoco admite reproche contra su vecino. O sea, él no admite una calumnia. Él no admite que le ridiculicen al vecino. Él no quiere que nada de esas cosas se den a conocer. Miren qué bien. Y son cosas que nosotros violamos constantemente. Oye, ¿tú sabes lo que me dijeron? Que fulano, tal cosa. O vamos donde la persona, mira, yo quiero que tú ores por el hermano tal. Porque oye, ¿qué? Y no le dice la oración, tú le das una historia entonces, no para que ore. No se lo diga, hermano. Si es algo que no debe saberse, tú no debes estarlo diciendo. No vengas a aparentar una preocupación de algo que a ti no te preocupa tanto. Entonces el hombre que mora en el monte santo de Dios no está aceptando el reproche contra su amigo. Se abstiene de calumniar. ¿Tú sabes la manera más rápida de tú frenar los chismes cuando alguien te viene a decir algo? Oye, fulano, tú me lo estás diciendo a mí, ven, vamos donde el hermano fulano para que tú se lo digas. Nadie va a venir a chismear contigo. Nadie lo va a hacer. Miren lo que dice Proverbio acerca del chisme. Proverbio 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos y el que esparce calumnias es un necio. Óigame bien. Proverbios 11:9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Proverbios 16:27 y 28. El hombre indigno, óyeme bien, planea el mal y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Hermano, y venimos con ese corazón a la presencia de Dios a decirle, alabado sea el Señor, a decir, contempla a Dios, a decir, Señor, he decidido seguir a Cristo. Así que venimos nosotros a la presencia de Dios. No debemos calumniar con su lengua. El hombre justo no hace mal a su prójimo, no toma reproche contra su vecino. Pero en el versículo 4 vemos que es un hombre prudente y firme. Miren lo que dice el versículo 4 del Salmo 15. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, desprecia a los perversos.
no quiere decir que odia a los perversos, a la persona en sí, sino que sus actitudes, sus actuaciones y todas esas cosas, el hombre justo no los aprueba. Mis hermanos, pues yo les voy a decir algo, hablando en el idioma nuestro. Aquí el empresario que se lleva a todo el mundo por delante, ¿qué es lo que es? ¿Un caballo? No es así. El hombre que tiene muchas mujeres es un león, o un tigre, o un verdugo. Así que nosotros calificamos a la gente. Y a veces nos reímos y nos gozamos de eso. Oye, qué muelú ese hombre, cuánta mente le da a las mujeres. Tiene 5 mujeres y nos reímos de eso. Hermano, eso no debe estar presente en nuestras vidas. Ese tipo de personas, nosotros debemos orar por esas personas, nosotros debemos buscar su salvación. Les repito, no debemos menospreciar, despreciar a la persona, sino ese estilo de vida, esas actitudes. Y yo te voy a preguntar algo. ¿Quiénes son tus amigos más cercanos? Todos tenemos amigos del colegio, amigos del vecindario con que nos criamos, amigos del trabajo que no son creyentes. Pero ellos ya no pueden ser mis mejores amigos. Yo no puedo andar para arriba y para abajo con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 naturalezas diferentes. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos ir donde esa persona, tener la relación de amor y cariño que le tenemos, predicarle el evangelio para hacer bien, pero no debemos estar compartiendo con ellos continuamente. Este hombre también honra a los que temen al Señor. Con ese tipo de personas es que el hombre justo se junta. Ezequías fue alguien que honró al Señor y Dios lo exaltó a Ezequías por eso. Hermano, tú estás buscando la comunión con esos hombres que temen al Señor. Es que son demasiado piadosos, Eduardo. Y me dicen, mira, yo compartí este versículo bíblico, Dios me dijo esto en el versículo bíblico, en el devocional. ¿Qué te dijo a ti? Y tú calladito porque tienes 2 semanas que no haces el devocional. No es así. Hermano, esa es la junta que nosotros debemos buscar, esa junta piadosa. Ese hombre piadoso también se nos dice aquí, que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Es un hombre que cumple su promesa. Es una persona que si tú eres plomero y dijiste que tú vas a poner esa instalación y va a durar 3 días, tú calculaste bien que va a ser 3 días, que pueden haber imprevistos, lo sabemos, pero es un hombre que dice lo que va a hacer. Y si tú le dices a una persona, mira, yo te voy a vender este televisor en 2,000 pesos, por decirte algo, porque tú vendes televisor, y resulta que el precio subió, pero ya tú empeñaste tu palabra, no le cambia el precio. No, fue que el precio cambió, pero que tú me dijiste que era tanto. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Nosotros debemos mantener nuestras promesas. Tú haces un contrato de algo, que le vas a vender algo a alguien, y las cosas cambian. Bueno, tú puedes hablar con esa persona y decirle, mira, esto y esto cambió, fueron unos imprevistos que ni se contemplaron, a mí me gustaría ajustarlo. No se puede, amén, pierdo el dinero, pero mantengo mi palabra. Mis hermanos, es mejor el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Qué decía el pastor Pedro Juan? Hay personas que se van de viaje con la familia, van al banco y cogen un préstamo para irse de viaje, que eso es una locura, ¿verdad? Se van de viaje y a los 30 días le llega la tarjeta de crédito y se están volviendo locos entonces, porque no tienen cómo pagarlo. Y ahí está ese hermano, esa persona en las 4 esquinas. ¿Ustedes creen que eso es un hombre justo, que es una persona piadosa? No, no lo es. Hermano, la Escritura es muy clara quiénes van a estar en la presencia de Dios, cuál es el fruto de una conversión. Repito, la conversión es por gracia, pero aquí se nos dice quién va a habitar en ese monte santo, y nosotros tenemos que estar apercibidos que el Espíritu ha hecho una obra en nuestros corazones, mis hermanos. Porque aquí hay muchas personas, no aquí porque no conozco a las personas de aquí, pero en el mundo cristiano hay muchas personas que dicen haber nacido de nuevo, pero siguieron con su padre el diablo.
Mis hermanos, cuidado. Y por eso es que vemos tantos testimonios de personas que se dicen ser cristianas y lo que están es despotricando en la calle. Testimonios muy tristes, buscando dinero, engañando personas, como esos evangelistas, esos hacedores de milagros que vienen aquí. Pero este hombre, en cuarto lugar, es un hombre ético en sus finanzas. Fíjense que dice en el versículo 5, el que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. Hay una persona en necesidad, te pide dinero y tú se lo prestas a una tasa de interés que es una cosa usurera. Eso es un abuso. ¿Cómo se llama? El clásico 10% semanal. Eso es terrible. Nehemías llega a Jerusalén a reconstruir el templo y encuentra que los funcionarios habían prestado dinero, que la gente estaba hipotecada. ¿Y qué hizo Nehemías? Le llamó la atención de una vez. Nosotros estamos llamados a compartir lo que tenemos en la medida de lo posible con el pueblo de Dios, mis hermanos. Somos nosotros que debemos compartir con el pueblo de Dios. Entonces, el que su dinero no da a usura, pero también que no acepta soborno contra el inocente. Conozco el caso de un amigo, un hombre joven, que le armaron un caso, unos abogados para que le diera un dinero. Él no le dio el dinero porque no era justo, lo acusaron de algo indebido y tampoco lo tenía. Hermano, pasó 3 años en la cárcel porque él no quiso sobornar al juez como lo sobornaron esos abogados que lo acusaron con algo completamente injusto, y prefirió sufrir la cárcel. Mis hermanos, el soborno pervierte la justicia. El soborno trastorna la visión de las personas. Y yo creo que para nosotros, mira, me pasé de velocidad, te voy a poner una multa, mira, agárrate de ahí, coge lo tuyo y déjame tranquilo. Eso es raro aquí. Es raro. Mi pregunta es esta ahora, ¿es raro entre cristianos? No, porque tú sabes que no fue un soborno, es que no había desayunado, yo le dejé caer esos 100 pesos para que resolviera. Eso es una manera de nosotros sobornarlo, mis hermanos. ¿Qué pasó? Nos vamos a engañar a nosotros mismos en esos casos. Ni acepta soborno también, óigame bien. No soborna ni acepta soborno. ¿Por qué? Porque la integridad, la verdad, la justicia, la santidad son más importantes para él que cualquier otra cosa. Mis hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a pagar el precio de ser ese tipo de personas justas? Tuvo flojo ese amén, ¿eh? Hermano, es un compromiso que nosotros debemos hacer. Y miren, esto no es legalismo, esto no es que si tú cumples estas leyes así, tú vas a ir al cielo, no. Eso debe ser la manera normal que nosotros los cristianos manifestemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, la obra que ya Jesucristo hizo por nosotros, porque Jesucristo dejó lo más valioso, la adoración, la comunión con el Padre y el Espíritu Santo en los cielos. Se humilló al hacerse hombre y estando en la condición de hombre sufrió la muerte más vergonzosa, que es la muerte de cruz, por amor a ti y a mí, que éramos sus enemigos, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, que vivíamos para nuestras propias pasiones, y Él nos amó y se entregó por nosotros. Eso vale, mis hermanos, el vivir para Cristo. Eso vale el andar en integridad, en justicia y en santidad. Y miren lo que dice aquí al final del versículo 5, el resultado. El que hace estas cosas permanecerá firme, no será conmovido. Es como una casa que es construida sobre la roca. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿significa eso que no nos va a pasar nada malo? No. Miren el caso de Job. Vamos a sufrir aflicciones. Dice la Escritura que como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción.
El Señor Jesús les dijo a los discípulos y a nosotros, en el mundo van a tener aflicción, pero nosotros vamos a estar firmes. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Hebreos 11, todos esos héroes de la fe. Es más, miren hermano, nosotros debemos esperar esas aflicciones, porque en el campo de entrenamiento de este mundo es lo más normal que vengan esas aflicciones. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 1. ¿Qué tiempo? Los atletas hacen ejercicio, se fortalecen. Ustedes saben cómo Dios fortalece la fe de nosotros con la prueba. Y esa prueba produce resistencia. Y a ninguno de nosotros nos gusta eso. Miren lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos incompletos, sin que nada les falte. Señores, eso está raro. Gozo cuando estoy enfermo. Gozo cuando me mandan un acta judicial porque me van a desalojar, un acta de alguacil. Eso está rarísimo. Entonces me dice, cuando os halléis en diversas pruebas, porque aquí da a entender que las pruebas vienen de todos los colores, como ese manto de colores de José, que Jacob les regaló. Esas pruebas pueden tomar formas diferentes. Puede ser una enfermedad de uno, puede ser la enfermedad de un familiar, puede ser un problema económico, puede ser un problema con un hijo de rebeldía, un embarazo, que un hijo de uno o una hija le diga que es homosexual, lesbiana, que anda con otra persona. Las pruebas vienen de diferentes maneras. Pero él dice que esas pruebas sirven para purificar nuestra fe. Y que esas pruebas producen paciencia. Y la palabra paciencia que se utiliza aquí es perseverancia. Es la capacidad de seguir avanzando bajo presión. Miren, hermano, hay momentos que uno se siente como un pedazo de caña en un trapiche. ¿Usted ha visto cómo le hacen? Que uno está exprimido, que ya le han sacado todo el jugo. Y Dios a veces manda situaciones así. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Pero dice aquí que esa perseverancia va a tener un resultado perfecto. Nos va a hacer perfectos y completos. Eso no significa que nos va a hacer sin pecado, no. Sino que vamos a madurar en integridad, en justicia, en santidad, en el fruto del Espíritu, mis hermanos. Por eso nosotros debemos tener gozo. Nosotros debemos ser personas de fe. ¿Y qué hace la fe? Se extiende a ver lo que está allá. ¿Y qué es lo que hay allá, mis hermanos? Lo más glorioso, el supremo llamamiento de Jesucristo, con quien estaremos por toda la eternidad. Alabado sea el Señor por esa verdad, mis hermanos. ¿Ustedes quieren algo más glorioso que eso? No lo hay. Pero si usted se pone, ay, mira lo que me pasó, ay caramba, qué mal, yo no. ¿Qué dice la Escritura en esta situación? Ok, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo, me voy a derrumbar, pero yo voy para adelante en la fe, cumpliendo el llamado tuyo, obedeciéndote a ti que me pusiste esta situación en mi vida para glorificar tu nombre en este momento. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Ninguno de nosotros va a cumplir lo que nos dice este Salmo 15. Ninguno lo va a cumplir. Pero ya sí hubo alguien que cumplió todos esos requisitos y entró en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Solo hay uno que tuvo esos motivos puros en sus pensamientos, en su actuar, en sus acciones, en su respuesta. Ya hubo uno, mis amados, que no conoció pecado. Y por nosotros, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Él fue hecho pecado en nuestro lugar y nosotros ahora somos declarados justos en la presencia de Dios. Él hizo un solo sacrificio y con eso nos santificó. ¿Tú quieres algo más glorioso que eso? Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y Él, dice Hebreos 4:15, que es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Que Él fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay alguien que conoce nuestra tristeza, nuestras luchas, nuestro dolor. Miren lo que estamos casados, en mi caso 44 años y un año de amor es 45. Uno cree que su esposa, su cónyuge, es la que más lo conoce y después de Dios es así, si usted tiene una buena relación con su esposa. Pero hay cosas de lo más profundo del alma que aunque le expliquemos, ellos no lo pueden entender. Hay consuelo que nosotros esperamos en ciertas áreas que solamente Dios nos lo puede dar. Mis hermanos, pero ustedes saben lo glorioso, que Dios mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren algo más glorioso que eso? Ya nosotros podemos entrar en la presencia de Dios por ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Y podemos entrar allí por la fe. Por eso, hermanos, nosotros día a día debemos apropiarnos, debemos predicarnos el Evangelio y apropiarnos de esa justicia que ya nos fue dada. Y para eso, nosotros tenemos que estar pegados a la vid, pegados al Señor. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad en la actualidad, en el mundo cristiano, es que todo es ligero, todo es light. Tú metes la cosa en el microondas, dale 30 segundos y ya está. Mete esto 1 minuto y ya está. Y lo que antes se cocinaba en 2 horas, ahora se hace en 10 minutos. Pero le voy a decir algo, mis amados. La relación con Cristo no se construye ligeramente. Eso es algo de día a día. Mis hermanos, de ir a la palabra. Leer esa palabra. Decirle, Señor, háblame aquí, muéstrame lo que tú quieres para mí en este día. Señor, enséñame más de ti. Yo quiero conocerte a ti más como mi Padre, a Cristo su obra, la guía del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero ver aquí hoy qué yo estoy haciendo mal para cambiar, porque yo quiero agradarte, Señor. Mira, dime qué está mal, yo quiero confesar mi pecado. El Señor dice, apartados de mí nada podemos hacer. Mis hermanos, somos prestos para despertarnos a hacer ejercicio en la mañana, para ver los numeritos de la pelota, del basquetbol, para salir con los amigos, para ir al trabajo. ¿Y Dios en qué lugar está? Yo nunca voy a ser un hombre de integridad, de justicia y santidad, como Dios manda de mí, si yo no estoy en la palabra, dependiendo de esa palabra. Y yo creo que muchos, por muchos años, nos hemos desconectado de la palabra, mis hermanos, y tenemos que estar cerca del Señor, porque cerca de Él es que está la vida. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra. Señor, yo no me suelto de aquí, de ti, hasta que tú no me digas lo que tú quieres para mí en este día. Y oremos en su presencia, mis hermanos. Derramemos nuestros corazones en la presencia de Dios continuamente. Amén. Amén. Pero hay una cosa más. Hemos visto esas características. Cuando las vemos, nos sentimos cortos, pero hay algunas de esas características que nos golpean más que otras. ¿No es así? Entonces, vamos a hacer un plan de acción para cambiar. Vamos a ver esas características que debemos cambiar. Vamos a ver qué dice la palabra, cómo abordar esas características negativas, de manera que podamos leer esos versículos que me ayudan a enfrentarla, orar sobre eso, de manera que mi vida vaya siendo transformada continuamente. Porque si decimos amén y salimos de aquí sin hacer un plan para cambiar, no estamos en nada. Hermanos, la piedad no es instantánea, no es light, no es ligera. La piedad está en buscar a Dios, en buscar su rostro.
No es seguir un método. Yo leí la Biblia entera el año pasado. Hay gente que te dice, yo leí 4 capítulos hoy, y tú le preguntas, ¿y qué te dijo el Señor? Yo no me acuerdo. Yo prefiero que tú leas un versículo de un capítulo y medites sobre eso y ores sobre eso. Óyeme bien, no hay prisa, tenemos toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia para estar en la palabra. Y por eso hay hombres que están en extinción. Te digo por qué. Porque no están en la palabra, no están en una comunión con Dios, no son cabeza de su casa, no son líderes en el mundo en el cual estamos. Ustedes saben que a las universidades alrededor del 70% de los estudiantes que entran son mujeres. Un 67%, el último dato que yo tenía. Un 33% son hombres. Y de esos que entran, los que se gradúan son el 67% las mujeres, la mayoría. Y nosotros queremos liderar nuestras iglesias. Nosotros queremos liderar nuestros hogares cuando nuestras esposas nos están diciendo, tú no has hecho el devocional, mira, te fuiste, mira, los niños están aquí, vamos a instruirnos en la palabra, ora con ellos. Nuestras mujeres son las que nos tienen que dirigir. Claro que vamos a morir, claro que vamos a ser hombres en extinción, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no es lo primero en nuestras vidas, mis amados. Y Cristo debe ser lo primero en nuestras vidas. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, infinitas oportunidades. Todos cuando vamos a la palabra y vemos nuestra condición, nos sentimos convictos de pecado. Pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para... Hay esperanza, mis amados, hay perdón. Para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. O sea que yo puedo hoy, ahora, confesar mis pecados y empezar de nuevo. Alabado sea el Señor. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo voy a cerrar con un cuento, una historia real de mi abuelo paterno. Mi familia, los Saladín, somos de Valladolid. Yo nací en la capital, pero mi papá y sus hermanos son de Valladolid. Que yo creía que era de la romana, pero resulta que es de Higüey. Yo no lo sabía. El papá de mi papá era marino, él era práctico, de esos que guían a los barcos y cosas así. Y una vez había un ciclón enorme, y ustedes saben cuando hay ciclón, la gente va al malecón a ver las olas y esas cosas. Y él vivía en San Pedro de Macorís, mi abuelo paterno, y está ese ciclón, las olas, todo lo que da. Y a lo lejos viene un barco con un grupo de 4 o 5 hombres, una yola grande, un yolón, que están en apuro porque las olas lo están golpeando y ya se estaban por virar. Era un grupo de lo que llaman cocolos que vinieron de Estados Unidos. O sea que están en San Pedro, en todo el este y en todo el país. Y está todo el mundo ahí en el muelle mirando a esos hombres que están en ese barquito cogiendo trabajo, que se están ahogando. Mi abuelo estaba en el muelle. Y una mujer dijo, aquí no hay hombres que vayan a rescatarlo. Y ustedes saben cómo era el orgullo en esa época. Mi abuelo y un grupo de 4 hombres más dijeron, sí, aquí hay hombres, nosotros vamos a ir a rescatarlos, pero no vamos a volver y lo sabemos. Fueron a rescatarlos y se viraron también, no pudieron hacer mucho. Mi abuelo fue el único que llegó nadando porque era un gran nadador. Y cuando llegó, una ola lo tomó, y ustedes saben que en esas playas hay unos pilotes enterrados así. La ola lo cogió, se dio en la cabeza y murió. Yo quiero decirles algo a ustedes. Aquí hay hombres cristianos.
nosotros no estamos en extinción. Nosotros tenemos que correr la carrera de la integridad, de la justicia y la santidad, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Y en Él, tú y yo, somos más que vencedores. Mis hermanos, vamos adelante. No nos paremos, no nos detengamos. Vamos a correr esta carrera, porque la victoria está asegurada en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, alabado sea Jesucristo. Señor, perdona nuestros pecados. Oh Padre, nosotros no aquilatamos la obra que tú hiciste a nuestro favor. Queremos hacer nuevos compromisos hoy de vivir para ti, Señor. De confesar nuestros pecados y gastarnos sirviéndote a ti en el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión más íntima contigo cada día. Ayúdanos a buscar tu rostro cada día más. Ayúdanos a correr esta carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él corrió esta carrera. Y murió en la cruz, pero fue exaltado y hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros. Señor, ven pronto, Padre. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.